general, primero, el espectro, el manejo de la insuficiencia respiratoria. Hemos visto más o menos cuáles son mis parámetros de alto, bajo flujo y dónde debo tratar a un paciente, ¿no? Dónde debo tratar a un paciente. Y definitivamente vamos a ver ahora. Primero, ¿quiénes no requieren oxígeno? No requieres oxígeno si tienes una saturación mayor o igual a, faltó acá el mayor o igual a 90, póngale ahí, a 96%. No necesita oxígeno. Si el paciente lo que tiene es un evento vascular, ¿no? Entonces, si el evento es cardiovascular, un IMA o un ACV, y tiene 90 o más de saturación, no requiere oxígeno, ¿ok? A pesar de que esté en 91, no requiere oxígeno. Ahora, ¿quiénes requieren oxígeno a pesar de todo? O sea, ¿quiénes sí, a pesar de que están en 96%, ¿no? A pesar de que están en 96%, ¿a quiénes sí les vas a dar oxígeno? Doctor, pero mi paciente está 98% de saturación. ¿Por qué le ha puesto oxígeno? Porque es intoxicación por monóxido. Por eso que todos los pacientes que vienen de un evento de inhalación de humo y han sido, eso siempre, aunque saturen bien, oxígeno de alto flujo. El sickle cell anemia, los neumotórax. ¿Por qué los neumotórax? Porque se ha visto que cuando le pones oxígeno al paciente con neumotórax, a pesar de que no está hipoxémico, disminuye la pérdida de aire hacia el espacio pleural. Y el clúster, ¿no? Entonces, esos reciben oxigenoterapia a pesar de que su saturación está en 96 o más. Indicaciones agudas de oxigenoterapia. Siempre recuerden, todo paciente post-PCR. Entonces, todo paciente post-paro cardiorrespiratorio, ¿cuánto es mi objetivo? 94 a 98%. Si hay un CO2 alto, o sea, yo necesito darle oxígeno también porque tiene hipoxemia. Pero ¿cuál va a ser mi parámetro? Si yo tengo un paciente con hipercarbia, acuérdense siempre, si yo tengo un paciente con hipercarbia, que nosotros lo tomamos con más de 45 y en el resto del mundo más de 50, ¿ya? Esos son los dos parámetros que se usan. Entonces, mi objetivo será en hipercarbia siempre que no suba la saturación más de 92%. ¿Por qué? Porque una saturación mayor de 92%, que lo usual es buscar 94 y 98 en todos los pacientes hipoxémicos, ¿no? En un hipercárbico no puedes buscar 94 y 98% porque esa saturación, ¿no? Esa oxigenación disminuiría centralmente, ¿no? Centralmente va a disminuir el impulso, la presión inspiratoria máxima. Entonces va a haber menos profundidad de la respiración. El PIN cae por ese motivo. Entonces, debes buscar que tu paciente sature entre 88 y 92%. Entonces, vamos a ver algunos manejos clásicos. En la ira tipo 1. En la ira tipo 1, ¿no? Donde tenemos un CO2, ¿no? El puro, el que tiene un CO2 menor o igual a 45, generalmente va a estar incluso menos de 35, porque generalmente todos los hipoxémicos puros tienden a hacer alcalosis respiratoria. Vamos a tener parámetros, por ejemplo, hemos visto ya otros parámetros, pero manejémonos con nuestro parámetro de saturación. Si yo tengo menos de 94%, ya le pongo oxígeno. Pero si este todavía está por encima de 90 o es 90, o sea, entre 90 y 94, le pondré de bajo flujo todavía. Un oxígeno de bajo flujo se considera cuando es menor o igual a 4 litros por minuto, típico de la cánula binasal común y corriente. ¿Ok? Entonces es un bajo flujo. Como hemos visto, bajo flujo generalmente con un pH de 7,3 a 7,35, sin compromiso de otros órganos. Cuando tienes una frecuencia respiratoria todavía en el restrictivo menor de 30, en el obstructivo menor de 25, eso es bajo flujo. Ok. Entonces diremos que si mi saturación está en menos de 90, que eso correlaciona con una presión de oxígeno menor de 60 de hecho, entonces le voy a dar, ¿no? Y con otros parámetros obviamente, cuando ya tengo un pH entre 7,2 y 7,3, cuando tengo ya una frecuencia respiratoria entre 25 y 35 en un obstructivo, o entre 30 y 35 en un restrictivo, ese paciente ya lo mando a alto flujo. Y el alto flujo es cuando tienes más de 4 litros por minuto en tu soporte de oxígeno,
¿Qué le vas a dar? Generalmente lo que más se utiliza en las primeras 24 horas, una máscara reservorio. Generalmente las máscaras reservorio no se recomiendan más de 24 horas, menos de 24 horas. Cánula de alto flujo, que es algo impensable hasta hace unos años que estuviéramos en el país. Hoy en día ya es un aparato común que se ha quedado después del COVID. Y la máscara de Venturi. Generalmente el Venturi también puede darte un bajo flujo, pero sobre todo en los hipercárvicos. No se usa para este de acá, sino sobre todo para los hipercárvicos. Cuando quieres no dar mucho oxígeno, porque tienes la posibilidad de dar 24, 28 y 30% en la base verde. Pero en la base blanca es de alto flujo, va 35, 40 y 50%. ¿Ok? Lo que se llama la máscara de Venturi. Entonces siempre tener eso en cuenta. ¿Qué pasa si tengo algunos parámetros interesantes que lo vamos a ver ahorita otra vez, pero empecemos a conocerlos? Miren estos parámetros interesantes, ¿ya? Tengo un PAFI, recuerden que el PAFI es importante para el seguimiento del paciente, eso te mide la resistencia oxigenatoria, tengo un PAFI menor o igual a 150. O tengo una gradiente tan alta como 450. O tengo una presión de oxígeno menor de 55 o menos, a pesar de que está con 100% oxígeno en el método que he escogido, obviamente con su alto flujo. Está con alto flujo, le estoy dando alto flujo, doctor, a 100%, y con las justas llego a 54, 55, ¿no?, de su presión de oxígeno. Estas son indicaciones de ventilación mecánica. Entonces, eso lo vamos a ver. Ya les voy resumiendo solamente ahí en la parte oxigenatoria, miren lo interesante. O sea, presión PAFI menor o igual a 150, gradiente mayor de 450 y una presión de oxígeno, a pesar del alto flujo que le estás dando, de solamente haber llegado a 55 o menos de 55, eso es indicación de ventilación mecánica. Entonces vamos a utilizar ahí nuestro ventilador. En la ira tipo 2, ya habíamos dicho que el parámetro es tratar de no llegar a más de 92%, siempre son hipoxémicos, la ira tipo 2 siempre es hipoxémica, o sea, puede ser que esté entre 60 y 80, puede estar incluso en menos de 60, pero acá lo que predomina es el mecanismo de hipoventilación y la hipercarbia, excepto cuando es obstructivo en el caso del EPOC, ¿ya? Y entonces nuestra saturación va a tratar de ir ¿hacia qué? Nuestra saturación va a tratar de ir fundamentalmente hacia 88 a 92%. Y lo recomendable es el Venturi al 24 a 28% para los pacientes que no tienen una patología muy severa. La mayoría de los pacientes con ira tipo 2, lo que más recomendable es utilizar, no lo hemos puesto acá, sobre todo, ¿no?, utilizar la ventilación no invasiva. Vamos a ver. La ventilación no invasiva es ideal en los hipercárvicos, porque al principio todavía tienen fuerza, los pacientes están todavía estables y vamos a ver cuáles son las contraindicaciones. Entonces el paciente puede utilizar ventilación no invasiva, que es ideal. Vamos a ver después eso. Pero miren ustedes acá cuando tenemos el paciente con más de 60 de presión de oxígeno, de CO2, perdón. CO2 más de 60, agudito o un pH menos de 7.25, definitivamente irá a ventilación mecánica. La ventilación no invasiva, como decíamos, esto se me corrió, es acá. Es en el paciente al inicio de la hipercarbia, cuando todavía es estable. Pero si el paciente ya se me va a 60 o más de CO2, o sea, 10 por encima del corte máximo, que es 50, o sea, estamos hablando de 60 o más, ¿no? O un pH menor de 7.25, incluso menos de 7.12 para algunas escuelas. Eso es indicativo de ventilación mecánica.